Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias, hoy lunes 15 de julio. El Ministerio de Trabajo, en conmemoración a la efeméride del Departamento de La Paz, comunicó que para este lunes 15 se dispone para la administración pública a nivel departamental jornada de trabajo en horario continuo de 8 a 16 horas. La comunicación a través de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional señala que esta disposición debe ser coordinada por las oficinas del personal de cada institución pública para asistir a los actos preparados en conmemoración a los festejos departamentales. Las empresas privadas deben adecuar esta determinación por acuerdos por partes, considerando sus modalidades y horarios de trabajo. Conforme lo establece la normativa vigente, para el martes 16 de julio se reconoce el feriado departamental con suspensión de actividades laborales públicas y privadas en todo el Departamento de La Paz. Tanto el gobierno departamental como el gobierno municipal, así como distintas sociedades cívicas y movimientos sociales, tienen previsto para las primeras horas de la noche de este lunes el tradicional desfile de teas que será liderado por la urna que contiene los restos del protomártir de la independencia, Pedro Domingo Murillo, y que será trasladado desde la Basílica Menor de San Francisco a la plaza del mismo nombre. Y como noticia les contamos que en este año en el Alto se presentaron 5 casos de feminicidios. La investigación del Ministerio Público encontró en cada uno de ellos historias que eran el resultado de una mezcla de celos y bebidas alcohólicas. El fiscal de materia de esta ciudad, Harold Escandarilla, explicó que el sentimiento de duda por la pareja y el excesivo consumo de alcohol son las principales causas de los 5 procesos investigativos que lleva adelante. Estos elementos son recurrentes no solo en los casos de feminicidio, sino también en los de violencia familiar o doméstica, que es de donde provienen estos hechos. Los casos de feminicidios son una constante en el Alto. El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer en el Alto reveló que entre el 2009 y 2001, 445 mujeres fueron asesinadas, de las cuales 283 fueron víctimas de feminicidios y 162 de la inseguridad ciudadana. Con más de Bolivia News, se agrava escasez de gas licuado de petróleo en el país por la demanda invernal. Ayer la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos anunció que recurrió a la importación del carburante para cubrir un margen del déficit respecto a la producción nacional actual. Sin embargo, la misma petrolera anunció la exportación de 5.500 toneladas métricas por mes al mercado de Paraguay. En un boletín emitido por Yacimientos se señala que la producción del carburante es de 1.000 toneladas métricas por día, pero la demanda actual llega a las 1.178 toneladas. Desde hace varias semanas se han registrado largas filas de personas en busca del carburante en las principales ciudades del país. Incluso la estatal ordenó el envío de volúmenes adicionales a La Paz y Santa Cruz, las principales regiones afectadas. En el comunicado de la prensa, la estatal señaló que la importación es únicamente por el periodo de invierno y hasta el ingreso en operación de la planta de Río Grande. Con más noticias, este año se prevé acabar con el déficit de cemento en Bolivia. Según la cementera francesa, el horno Kawasaki de Chuquisaca, recientemente instalado, incrementará en un 30% la producción anual de esta compañía. Con las considerables inversiones en nuevos hornos, se espera cubrir la demanda cementera del país en esta gestión. Los proyectos son de Fancesa con Kawasaki Chuquisaca, Soboce con la ampliación de 3 hornos en Viancha el Alto, Soboce Cochabamba e Itacamba en Santa Cruz. Según la versión de sus ejecutivos, se prevé que la producción nacional superará con el 7% del déficit promedio registrados en el año 2012 en el mercado interno del país. Dicho de otra manera, ya no se importaría más cemento del Perú como ha sucedido la pasada gestión. Es cierto que diferentes empresas del país han realizado grandes inversiones en nuevos hornos para generar una producción significativamente adicional del cemento en el país. Con esta incorporación de nuevos volúmenes de cemento en el mercado
mercado interno, seguro que hasta el 2014 lleguemos a superar con el déficit existente que cada año se fue achicando, señala Marcelo Alfaro, gerente general del Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón. Con más noticias les contamos que Bolivia pierde la batalla contra éxodo de población. De 2007 a 2012, la salida de bolivianos del país siempre fue mayor al ingreso. Analistas creen que aún no se han generado condiciones que atraigan a nacionales y a extranjeros. En los últimos 6 años, el saldo siempre ha sido negativo. Salen más bolivianos que los que ingresan al país, registrándose un repunte de esta tendencia en 2011 y 2012. Así lo reflejan las cifras de la Dirección General de Migración. En 2007 salieron 179% más bolivianos que los que ingresaron al país. Según Migración de los últimos 6 años, este año fue el que se registró mayores solicitudes de pasaporte, superando los 100.000, mientras que en las gestiones posteriores al promedio anual ha sido de 60.000. La tendencia mayor a salir del país continuó en los siguientes años. En 2012 la salida de bolivianos fue del 131%, más que los ingresos de nacionales. Se conoce de manera extraoficial que los mayores países receptores de bolivianos son Argentina, España y Estados Unidos. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.96. El yen se cotiza en 0.06. Es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Los resultados de partidos que se jugaron por las semifinales de la Copa de Invierno Cinecenter favoreció a los visitantes. Bolívar en Cochabamba, con un fútbol efectivo, propinó una goleada a Bilzerman por 4-0. Con este resultado, Bolívar ya se da en las finales de la Copa, ya que afrontará de local el partido de vuelta en el Hernando Siles de La Paz. En otro resultado de la otra semifinal, el clásico nacional entre Oriente y The Strongest, jugado en la ciudad de Santa Cruz, quedó empatado a 1 gol por lado. Los atigrados merecieron más que el empate por las acciones que crearon. Para Oriente no queda más que sacar su acostumbrada garra e ir a La Paz a sacar un resultado que lo meta en la final. Los partidos de vuelta de esta semifinal se jugarán el miércoles y el sábado en la ciudad de La Paz. Y por la Copa Cinecenter del Sur, Guavirá de Montero se quedó con la victoria y la Copa del Cinecenter del Sur, al vencer a Sport Boys de Warnes en la Caldera del Diablo por 2-0. Guavirá volvió a ratificar su paternidad sobre Sport Boys al derrotarlo por 2-0 ayer en Montero y así quedarse con el Clásico del Norte. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.